Muy buenas tardes, soy Cecilia Villanueva, la cónsul de México en Frankfurt. Muy buenos días, México. Nos da mucho gusto el día de hoy tener un tercer conversatorio organizado por el Consulado de México en Frankfurt. Tratamos de reconocer a través de este ciclo el talento de los mexicanos, tanto en México como en el extranjero, particularmente a los que residen en el centro y sur de Alemania, que es la circunscripción de nuestro consulado. Sin embargo, el día de hoy estimamos conveniente desarrollar un programa enfocado a acercarnos más a los jóvenes con un tema que sentimos pudiera ser de su interés. Así, la diplomacia cultural que actualmente priva en nuestra política exterior ha buscado un nuevo conversatorio con el mundo. Este programa, que se ha llamado Conversación de Jóvenes de México con el Mundo, buscará promover el diálogo intercultural de, con y para jóvenes, buscando nuevos enfoques para una mejor transversalidad, integralidad e inclusividad. El día de hoy me da muchísimo gusto el honor de presentar a la doctora Patricia Galeana, que nos va a hablar hoy sobre México y la Primera Guerra Mundial. Pati, es un honor tenerte con nosotros hoy en nuestro programa. Antes de iniciar con la presentación, quisiera presentar a la doctora Galeana, que si bien sabemos tiene un currículum muy amplio, no por ello voy a obviarlo porque es un currículum que da cuenta de su gran trayectoria profesional y personal, y por eso me voy a permitir compartirla con ustedes. Patricia Galeana es historiadora, catedrática e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo su doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM y actualmente se desempeña como presidenta de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Fue en varias de las instituciones que voy a nombrar, ya sea colaboradora, coordinadora o directora. Por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en el Instituto propiamente de Investigaciones Históricas de la UNAM, donde también es investigadora y catedrática, directora general de Intercambio Académico de la UNAM. En la Cancillería fue directora general del Acervo Histórico Diplomático Mexicano Genaro Estrada. Fue directora del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. También fue directora del Archivo General de la Nación, presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y más recientemente embajadora de México en Colombia. En el marco del Senado de la República, fue secretaria técnica de la Comisión para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, secretaria técnica del Comité de los Tres Poderes de la Unión para el Centenario de la Constitución de 1917. Igualmente fue secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Igualmente, preside actualmente la Asociación de Especialistas sobre la Reforma, la Intervención Francesa y el Segundo Imperio, ARISI, y es miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Europea de Cultura, con sede en Venecia. Fue fundadora y presidenta de la Federación Mexicana de Universitarias, vicepresidenta de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, que actualmente se conoce como Graduate Women International, y sobre todo es un gran logro también compartirlo hoy, fue fundadora y directora del Museo de la Mujer. En el ámbito de las publicaciones, es autora de 15 libros, 104 capítulos de libros, coordinadora de más de 300 obras y prologuista de 70 otras, todas en materia de historia política, diplomática y de género. Destacan México y el mundo, historia de sus relaciones exteriores. Como autora, como coordinadora y coautora, Latinoamérica en la conciencia europea, Europa en la conciencia latinoamericana, la cronología de las Américas,
análisis y perspectivas sobre la situación política, económica y social y cultural de América Latina, y coautora de Las Independencias Iberoamericanas en su laberinto. Ha recibido muchos reconocimientos, entre ellos Luis Javier Solana por su labor en pro del derecho de la información, el primer Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2006 por la difusión en el programa Temas de Nuestra Historia en Radio UNAM, la medalla Ignacio Manuel Altamirano de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 2007, la medalla al Mérito Ciudadano 2011 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entonces Distrito Federal, por su labor a favor de las mujeres y justamente por la creación del Museo de la Mujer, la medalla Valentín Gómez Farías 2012 de la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia, e igualmente fue condecorada con la Gran Orden Victoria de la República en 2017, que le fue entregada por el presidente. Bueno, empecemos ya con nuestro tema de hoy, Patti, México y la Primera Guerra Mundial. Me da muchísimo gusto poder darte esta introducción general a lo que es un poco también el trabajo que hace el Consulado de México en Frankfurt, Alemania. Como sabes, es uno de los consulados más activos en Europa, con una gran recaudación consular. Expedimos mucha documentación de la población mexicana que reside aquí en nuestra zona. Alemania es la cuarta diáspora de México en el exterior, después de Estados Unidos, Canadá y España. Y tenemos alrededor de 18,000 mexicanos viviendo por acá, y el consulado da atención aproximadamente a 11,500 que residen en nuestra zona, la mayoría ingenieros, profesionistas, gente que ha venido quedándose por acá, ya sea porque vienen a estudiar o a trabajar. Y entonces estamos muy contentos poder brindarles esta parte de la historia de nuestro país en una etapa que tuvo una relación muy especial con Alemania, y que tú seguramente nos podrás dar un poco más de luz sobre este tema con la conferencia que vas a dictar el día de hoy. Y muchas gracias, Patti, por estar con nosotros. Al contrario, pues para mí es un gusto. Yo quiero decir que me siento muy orgullosa de ver y de colaborar con una de las mujeres que reconozco por su gran trayectoria dentro del Servicio Exterior Mexicano, que es nuestra cónsul en Frankfurt, Cecilia Villanueva, y que además de todo el trabajo que tiene el consulado, pues para atender desde luego a la comunidad mexicana por allá, también se da a la tarea de difundir nuestra cultura y nuestra historia en estas actividades de la diplomacia cultural que ha impulsado la Cancillería mexicana actual. Y creo que dentro de los conocimientos que debemos tener todas y todos está el de nuestra historia. La historia siempre nos da luces para entender nuestro presente y actuar en él. Además de que es un conocimiento apasionante, que yo estoy segura que a todas las y los jóvenes que nos acompañen en esta sesión, espero que les agrade y que sea de su interés y que les lleve a hacer otras lecturas complementarias sobre este tema. Entonces vamos a hablar de un tema poco conocido. Por lo general se ha hablado más de la Segunda Guerra Mundial y me imagino que están más familiarizados con lo que pasó en ella, pero hay muchos hechos poco conocidos de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial y la situación de México en ese momento, que vivía nada menos que una revolución que cambió todas las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales de nuestro país. Entonces, sin más, vamos a empezar con una presentación que les hemos preparado para ver primero, enmarcar el tema. Quisiera yo destacar que la relación
entre los pueblos de México y de Alemania se inició desde la época colonial. Hubo la presencia de misioneros alemanes, principalmente jesuitas, en la Nueva España, entre los que destaca Jacobo Seldemeyer, por una obra muy importante que tenían los jesuitas en cuanto a la instrucción de los criollos que fueron pues después los que encabezaron el movimiento de independencia de México. Y un personaje que no podemos dejar de mencionar es Alejandro de Humboldt, este gran científico alemán que visitó México y que escribió una obra fundamental para el conocimiento de lo que fue la última Nueva España, que se tituló El ensayo político sobre el reino de la Nueva España, y en él hace todo un análisis de la importancia de México, señalando que es el primer país dentro de las posesiones españolas en América por sus riquezas territoriales y por su posición favorable para el comercio con Europa y con Asia. Humboldt dice además otras cosas. Él hace el estudio de cómo pueden conectarse los dos océanos y llega a la conclusión que el mejor lugar para hacer el paso interoceánico es en Tehuantepec. Desecha a Panamá. Imagínense qué genio hacer esto en el inicio del siglo XIX, porque dice que hay un desnivel entre los dos océanos y que faltará agua, como hemos visto, por el sistema de esclusas que ya Humboldt previó que se tenía que hacer, y por las obras recientes que se han tenido que hacer en Panamá para que haya suficiente agua para que siga funcionando el canal. En cambio, Humboldt decía que ese problema no se daba en Tehuantepec y que ahí no había desnivel entre los dos océanos y que era el lugar idóneo para hacer este tránsito que sería, lo escribió él, el centro del comercio del mundo. También Humboldt previó que habría una revolución si no se cambiaba la situación de desigualdad que había frente a los grandes palacios, a la que llamó Ciudad de los Palacios, que fue la Ciudad de México, y la pobreza, la indigencia, la miseria en la que vivían los habitantes originales de estas tierras, principalmente la población indígena. Y en efecto, no se equivocó, vendrá la revolución de independencia, y que será muy cruenta, 11 años de guerra y después 15 años más de negociación diplomática con un intermedio en el que se intentó una reconquista. Una vez, pues, consumada la independencia e incluso antes, empezó a haber ya un acercamiento entre el pueblo de Alemania a través de sus dirigentes, sobre todo los encargados de cuestiones comerciales, y lo que sucedía en México. Esto lo podemos ver desde 1815, en donde las ciudades hanseáticas buscan, por una parte, apoyar a los insurgentes y tener contactos con ellos,
lo cual lleva a una protesta formal de España. Después ya de consumada la independencia, pues viene la designación de representantes comerciales por parte de Prusia y también de las ciudades hanseáticas. Hay un cónsul general que es Hermann Nolte y finalmente se firma un tratado comercial en 1827 y también hay un encargado de los asuntos de los negocios de México en Alemania, que es Thomas Murphy. Va a continuar esta relación hasta que se establezca ya un embajador mexicano ante Alemania en 1833 y después en 1879 se restablezcan también relaciones diplomáticas con la Alemania unificada. ¿Qué pasa durante el porfirismo? Pues durante el porfirismo ahí les puse un dicho popular que habla muy claramente de lo que la percepción que tenía la gente de la dictadura porfirista. Dice que México es la madre de los extranjeros y la madrastra de los mexicanos. ¿Por qué? Porque en efecto Porfirio Díaz se empeñó en que hubiera una gran relación comercial e inclusive proyectos de colonización con los extranjeros, principalmente con Europa. Ahí coincidía con la política de Bismarck y en este escenario pues hubo colonias que se establecieron de alemanes. Este fue un acuerdo entre Díaz y Bismarck y vinieron 450 familias alemanas a Chiapas. Ahí se establecieron colonias cafetaleras, fincas cafetaleras, que tuvieron nombres como la Nueva Alemania, Helvecia, Germania, Hamburgo, Bremen, Hannover, entre otras. En esta buena relación que había entre los dos gobiernos, el de México y el de Alemania, pues en los festejos del centenario de la independencia, pues hubo una representación, un embajador especial de Alemania vino a esta celebración en 1910 de la dictadura porfirista, que fue el embajador Karl Bunz, y además Alemania obsequió la gran escultura que tenemos ahí en el centro de la ciudad, justamente en lo que fue la Biblioteca Nacional, en donde se puso desde ese momento en una gran ceremonia cuya fotografía pueden ustedes apreciar aquí. También hubo otros actos en el Teatro Abreu, se interpretó la obra Lohengrin de Wagner, hubo en el Casino Alemán una fiesta, en fin, hablaba pues de una magnífica relación entre los dos gobiernos, pero ya también estaba asomando el movimiento revolucionario y ahí les puse un párrafo muy interesante de las memorias del porfirista Federico Gamboa, gran escritor también, que reconoce en sus memorias que le tuvo que mentir al embajador Bunz porque en los desfiles se lograron infiltrar algunos maderistas que ya pues daban gritos en contra de Porfirio Díaz y a favor del candidato antireeleccionista Francisco I. Madero. En efecto, después de esta celebración del centenario de la independencia, que fue en septiembre de 1910,
va a estallar el movimiento armado en noviembre del mismo año. Pues esta celebración había sido tan pues lujosa, la del centenario, que hay viajeros extranjeros, europeos principalmente, que se asombraron de el Garden Party que se hizo en Chapultepec, en donde corrió la champaña, pues para todos los invitados. Y los europeos estaban impresionados porque decían que en las festividades que se hacían en las cortes europeas también se daba champaña, pero no eran tan numerosos, que por lo tanto que estaban admirados de esta celebración. Sin embargo, pues ya fue el inicio del fin de la dictadura porfirista, puesto que se había venido gestando ya un movimiento revolucionario. Desde el inicio del siglo había surgido el periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón, denunciando el incumplimiento del dictador de las leyes de reforma que separaban la iglesia del Estado, que había crecido la desigualdad, se habían acabado con las libertades públicas, se había concentrado el poder y la riqueza, y en ese escenario exigían la salida del dictador. Hubo un programa revolucionario del Partido Liberal, pues denunciando todos los excesos de la dictadura y proponiendo un régimen parlamentario y los derechos de los obreros y de los campesinos. En ese escenario, el candidato antirreeleccionista que aquí vemos en la fotografía, Francisco I. Madero, había lanzado su candidatura y es encarcelado por órdenes de Porfirio Díaz, y ante esto, después de que había intentado un cambio pacífico, inclusive había escrito un libro hablando de la necesidad de que la dictadura se abriera por lo menos en el terreno de un vicepresidente, ya que el dictador pues estaba avanzado de edad y podía pues perder la vida en cualquier momento. Y esto pues no sensibilizó a Porfirio Díaz, que lo encarcela, y entonces a Madero no le queda otra alternativa que llamar a las armas. Y así empieza la primera revolución social del siglo XX, un movimiento armado que inició un 20 de noviembre de 1910 y que triunfa increíblemente en 6 meses. En 6 meses sale el dictador, después viene un gobierno interino y en las elecciones gana Francisco I. Madero la presidencia, pero él en su afán pacifista no disuelve al ejército porfirista, y va a encabezar una contrarrevolución presidida por Victoriano Huerta, con el apoyo, esto es muy importante, del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Henry Lane Wilson no quiso a Madero, porque cuando llega al poder cree que va a estar bajo sus órdenes. Trata de influir en el gobierno, y como Madero no solo no permite esta influencia, sino que exige que las compañías petroleras mayoritariamente estadounidenses paguen un impuesto por cada barril de petróleo, pues entonces cae de la gracia de Estados Unidos, del gobierno de Taft, y Henry Lane Wilson va a fraguar en la sede de la embajada la contrarrevolución que acaba con el gobierno y con la vida de Francisco I. Madero. Viene así una segunda etapa de la Revolución Mexicana, que esta es
en contra del usurpador Victoriano Huerta. Este es el escenario que se vive en México, por eso se los quise agregar para entender cuál es la situación que está viviendo México cuando se inicia la Gran Guerra Europea, que se convertirá en guerra mundial cuando entre Estados Unidos. Ya todo el mundo sabe que fue a partir del asesinato del archiduque de Austria y que se dan en cadena pues una serie de apoyos, el apoyo de Alemania y de Austria a Serbia y el Imperio Ruso, y así se da esta cadena que desemboca en la Gran Guerra Europea. En esta Gran Guerra, que fue primero europea y así se le denominaba primero la Gran Guerra Europea, se dio una guerra submarina en la que van a llegar submarinos al Golfo de México, y esto va a llevar a una reclamación importante de los ingleses y de Estados Unidos hacia México. Vamos a ver cuál es la posición de México frente a esta gran guerra. Y la posición no podía ser otra que declararse neutrales por pues la situación que vivía el país en plena revolución, y para no caer en las presiones que había tanto de Estados Unidos como también después veremos que habrá de Alemania. Estados Unidos había intervenido, quería intervenir en la Revolución Mexicana. Aquí vemos un párrafo que habla por sí mismo del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, que dice que solamente tratan de sostener la autoridad de su país para que permanezca incólume su influencia para la libertad, en donde quiera que esto sea necesario. Entonces, resulta que el gobierno del usurpador, el porfirista Victoriano Huerta, va a tratar asuntos comerciales con el gobierno de Alemania. Recibe armamento de Alemania, inclusive hay unos corridos que hablan de que traían sus Mauser, o sea, estos rifles de repetición alemanes. Y entonces Woodrow Wilson, con ese pretexto, va a bombardear y a tomar a sangre y fuego el puerto de Veracruz, principal puerto de México en el Golfo. Quiero destacar que hubo antes un incidente sin importancia que le sirvió de pretexto a Estados Unidos para esta invasión, que fue que unos marinos marinos estadounidenses bajaron en el puerto de Tampico para cargar gasolina sin autorización y fueron detenidos unas cuantas horas por autoridades que dependían del gobierno de Victoriano Huerta. Esto le sirvió a Woodrow Wilson de pretexto para atacar Veracruz. Tuvo ocupado el puerto después de haber hecho una masacre de los veracruzanos durante 7 meses, de 1914, del mes de abril hasta noviembre.
Y en este periodo, Woodrow Wilson convocó a que el ABC, Argentina, Brasil y Chile, fueran intermediarios para lograr un entendimiento con el gobierno de México. A estas conferencias que se llevaron a cabo en Niagara Falls, sí asistieron representantes del usurpador Huerta, el ABC y desde luego Estados Unidos, pero Venustiano Carranza se rehusó a participar, señalando que esta era una injerencia de Estados Unidos y del ABC en los asuntos internos de México. Y pues a Huerta le convenía porque era una salida pues airosa de la situación en la que ya estaba perdiendo la guerra, y finalmente fracasan las conferencias de Niagara Falls y Victoriano Huerta renuncia en el mes de julio-agosto de 1914. Quiero decir que después viene una tercera etapa de la revolución, para que entendamos qué estaba pasando en México y luego veamos qué estaba pasando en la guerra europea. En México viene esta tercera etapa de la revolución, que es la lucha por el poder entre los diferentes grupos revolucionarios. En la primera etapa se había sacado a Porfirio Díaz, en la segunda etapa, en un año y medio, se sacó a Huerta del poder, pero ahora vendría la etapa más larga, que era la lucha de los diferentes grupos revolucionarios por tomar pues los destinos de la nación. Y paralelamente a esta situación se dio la guerra submarina, en la que los alemanes van a hundir el barco británico Lusitania, en donde mueren 128 estadounidenses, y esto desde luego va a hacer que Estados Unidos pues quiera participar en esta conflagración, ya los involucra en la que había sido hasta entonces guerra europea. Como llegan algunos submarinos a las aguas mexicanas, hay una reclamación de los ingleses y de Estados Unidos por este motivo, a lo que Carranza, con gran dignidad, comenta que no tiene ninguna responsabilidad de que estos submarinos lleguen a sus aguas, así como han llegado también a las de Estados Unidos. Pero como ustedes se imaginarán, la situación se va a tensar cada vez más en el escenario de las relaciones entre México y Estados Unidos. Viene de todas maneras un reconocimiento de Woodrow Wilson al gobierno de Carranza como gobierno de facto. O sea, Woodrow Wilson se da cuenta de que los otros grupos revolucionarios que estaban disputando el poder, villistas, zapatistas, que eran de los grupos sociales, que habían luchado tanto en contra de Porfirio Díaz como en contra de Victoriano Huerta, pero que después también lucharon en contra de Carranza, que era el jefe del ejército constitucionalista. Pero Woodrow Wilson pues valoró la situación y se dio cuenta que ninguno de los líderes, ni Francisco Villa ni Emiliano Zapata, tenían las dotes de estadista de Carranza para gobernar a un país de las dimensiones de México en esas circunstancias, por lo que le da el reconocimiento de facto al gobierno
de Carranza. Esto pues enfurece a Francisco Villa, que había tenido pues antes, como era un hombre muy simpático, le habían venido a filmar sus batallas, etcétera. Entonces se sintió traicionado por los Estados Unidos y atacó varias poblaciones fronterizas, de las cuales la más importante era Columbus. Ante esta situación, pues ustedes se imaginarán que era muy grave y Carranza se dio cuenta de que podía venir una invasión, por lo que se adelantó a semejante hecho y propuso que hubiera un acuerdo de las Fuerzas Armadas de ambos países para que pudieran pasar la frontera en persecución de bandidos. Sin embargo, Wilson no se esperó a que hubiera semejante acuerdo internacional y mandó a 5,000 efectivos a invadir el territorio mexicano al mando del general Pershing, que después será el general en jefe de las tropas estadounidenses en la Guerra Mundial, cuando ya Estados Unidos entra, y para perseguir a Villa y hacerlo pagar por el ataque que había hecho a Columbus. Llegaron a tener hasta 10,000 efectivos en territorio nacional buscando a Villa. Cabe destacar que el ejército mexicano constitucionalista los logró frenar en la batalla del Carrizal, que esto casi nunca se difunde, pero pues fue un triunfo del ejército revolucionario mexicano, que no permitió que pasaran, querían llegar hasta la ciudad capital del estado de Chihuahua y se les frenó. Sin embargo, a pesar de que estuvieron casi un año, imagínense que llegan desde marzo de 1916 y se van hasta febrero de 1917. O sea, esta invasión que llamaron expedición punitiva estuvo casi un año invadiendo el territorio nacional buscando a Villa, y lo único que consiguieron fue fortalecer a Villa, porque había una natural animadversión a los Estados Unidos, pues por todo lo que había acontecido, porque en el siglo XIX le habían quitado a México más de la mitad de su territorio por la masacre que habían hecho en Veracruz y por esta invasión que estaban haciendo. Entonces, lo que lograron con la expedición punitiva es que Villa cobrara fuerza, no que perdiera, y nunca lo encontraron. Se tuvieron que ir por donde habían venido sin poder castigar a Villa como era su objetivo. México, en este escenario, imagínense, con el país incendiado por las luchas de villistas en el norte, zapatistas en el sur, felicistas, que son los sobrinos de el dictador Félix Díaz, en Veracruz, en las Huastecas Peláez, que está financiado por las empresas estadounidenses que querían el petróleo de México. En fin, en este panorama tan complicado, Carranza tiene la visión para, primero que nada, poner el orden constitucional en México, y va a poner, se va a promulgar la Constitución el 5 de febrero de 1917, primera constitución en el mundo que establece los derechos sociales de los trabajadores del campo y de la ciudad, que pone fin a los latifundios
y que establece el reparto agrario. La segunda constitución que hará esto será la Constitución de Weimar en 1919, o sea, 2 años después. Entonces, Carranza no solamente promulga esta constitución para que se restablezca un orden constitucional, sino que en materia de política exterior lanza una campaña pacifista dentro de todos los países neutrales. Y en esta campaña pacifista, lo que propone Carranza es que se haga un boicot comercial a todos los países que habían estado en guerra durante ya 3 años. ¿Cuál es la reacción de los países latinoamericanos? Bueno, pues están de acuerdo en términos generales. La mayoría, hay que reconocerlo, quiere saber qué va a hacer Estados Unidos. Chile dice que la unión es necesaria. El Salvador, igual que Honduras, consideran que se deben de suscribir e invitar a otros países, y principalmente les interesan Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile en América y España, Suecia y Noruega en Europa. México manda también este programa a los países neutrales de Europa y pues inclusive Estados Unidos colabora para hacerles llegar esta propuesta. Bolivia pide que, aunque ya va a ser de los primeros en entrar a la guerra, primero pide que no se vayan a hundir a los barcos de los países neutrales, lo mismo Honduras, y estaba la situación en este momento cuando se hace público un telegrama del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann. En este programa le proponía una alianza a México que decía les iban a dar apoyo financiero y les ayudarían a reconquistar el territorio que les había quitado México en el siglo XIX. Entonces este telegrama va a ser interceptado por los ingleses y se lo van a mandar a Woodrow Wilson, y Woodrow Wilson lo va a hacer público. Y esto es muy útil para Wilson porque si bien habían muerto estadounidenses en el Lusitania, la opinión pública de su país no estaba de acuerdo con involucrarse en una guerra que consideraba ajena a Estados Unidos, que era una guerra europea. Sin embargo, cuando se difunde en todos los periódicos estadounidenses el telegrama Zimmermann, esto hace que la opinión pública de ese país cambie de manera de pensar y que se den cuenta de que sí puede, que debe entrar Estados Unidos en la guerra. De todas maneras, el ministro de Relaciones mexicano insiste en la neutralidad frente a la contienda. Carranza reitera esta neutralidad a pesar de que se publica el telegrama Zimmermann y señala que no se ha recibido por parte del gobierno mexicano. Hay que decirlo, una entrevista pues de Carranza secreta con el ministro de Alemania para rechazar la oferta de esta alianza.
Y aquí el panorama, bueno, en el panorama que que teníamos en ese momento, y ya se los había yo mencionado, son todos los grupos armados que están luchando en el país, no solamente villistas y zapatistas, sino también los felicistas, los que estaban apoyando al sobrino del dictador, y los de Manuel Peláez, que eran los que apoyaban, bueno, eran apoyados, eran financiados por las empresas petroleras, que en ese momento de la Primera Guerra Mundial el petróleo era fundamental. La respuesta de Estados Unidos a esta propuesta, pues de la iniciativa de paz de México, pues fue una propuesta muy parca. El gobierno de Estados Unidos pues había tenido una intervención directa en la muerte de Madero, en la caída del gobierno de Madero, y se habían pues roto las relaciones, después se restablecieron, pero Bonillas, que era el representante de México en Estados Unidos, declaró a la prensa mexicana que se quería evitar todo conflicto, todo nuevo conflicto con este país. Woodrow Wilson finalmente logra su objetivo, entra Estados Unidos a la guerra, que justo con su entrada se convierte en mundial, y como les decía, Carranza se entrevista con von Eckhardt, que era el embajador de Alemania en México, y rechaza la alianza. Es muy interesante ver cómo Carranza logra sortear las presiones, por una parte de Alemania y por otra parte de Estados Unidos, ya que Carranza estaba preocupado de que con esta entrada de Estados Unidos a la guerra quisieran ocupar el territorio mexicano para obtener el petróleo. América Latina frente a la Primera Guerra, bueno, pues los países como Argentina se mantienen neutral. Sin embargo, pues se recibe a los estadounidenses como héroes, y al mismo tiempo el presidente Irigoyen logra firmar un acuerdo con el Kaiser Guillermo II para que se respeten las embarcaciones argentinas. El ABC dice que va a revisar el planteamiento de México y los países neutrales, y Brasil y Bolivia son los primeros en entrar a la guerra, declarándole o rompiendo hostilidades con Alemania, sin hacer realmente ninguna otra acción. El gobierno de México ratifica su neutralidad. Hay un conflicto en la prensa mexicana, porque hay periódicos que apoyan la entrada de México a la guerra, como el periódico El Universal, que dirigía Félix Pallavicini, y por otra parte, el Demócrata, que apoya la neutralidad y la posición de Carranza, señala que si se entrara en la guerra se quedaría a merced de Estados Unidos. En la Cámara de Diputados también hay grandes discusiones. Se declara a Pallavicini traidor a la patria por estar criticando al gobierno, y hay personajes de la importancia de Álvaro Obregón
que apoyan en ese momento la posición neutral que ha asumido el gobierno de Carranza. La polémica también se da en la prensa en Estados Unidos, en donde pues se critica a los periódicos mexicanos de tener una posición pro-alemana, como el Demócrata, y se les deja de mandar cables y vender papel, mientras que se hace lo contrario con el periódico El Universal de Pallavicini. El petróleo, en efecto, ocupó un papel fundamental en esta guerra y pues finalmente lo que hizo Carranza para evitar una invasión que se llegó a temer de Estados Unidos para apropiarse del petróleo fue venderles el petróleo, pero cobrarles impuestos para que con esto pues se lograra el beneficio del país en una situación de guerra y de bancarrota del erario nacional. Para concluir, de esta posición de México, una posición desde mi punto de vista de un gran estadista como fue Carranza, se logró establecer lo que son los principios de la política exterior de México hasta la fecha. Lo que se conoció como doctrina Carranza, que tiene sus antecedentes en la doctrina Juárez frente a la intervención de Napoleón III, la intervención de Francia, que ocupó el país durante 5 años en el siglo XIX para tratar de imponer a Maximiliano de Habsburgo como segundo emperador de México. Y desde entonces Juárez habló de que se debería de respetar la igualdad de los estados, su independencia, su soberanía y que no se debería de intervenir en los asuntos internos de cada país. Carranza retoma la doctrina Juárez y en este discurso célebre que da en 1918, cuando está concluyendo esta Primera Guerra Mundial, en este texto dice: las ideas directrices de la política internacional son pocas, claras y sencillas. Se reducen a proclamar que todos los países son iguales, deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía, que ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores de otros. Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de la no intervención, y la diplomacia debe servir para la protección no de los intereses particulares, ni para poner al servicio de estos la fuerza de las naciones, ni tampoco para ejercer presión a los gobiernos de países débiles, sino debe velar por los intereses generales de la civilización y la confraternidad internacionales. Las consecuencias de la posición de México frente a la Primera Guerra Mundial, pues fueron que a pesar de haber sido considerado en el primer grupo de invitados para formar parte de la Sociedad de las Naciones, fue borrado de la lista por petición de Woodrow Wilson, aduciendo las condiciones que vivía el país por la revolución, cosa que no tenía nada que ver porque la situación interna no era competencia de la Sociedad de las Naciones, y fue hasta 1931 cuando países como Alemania presentaron la candidatura de México para que fuera parte de la Sociedad de las Naciones, en donde nuestro país escribió páginas gloriosas como la defensa de Etiopía
frente a los fascistas italianos, de Austria frente a los nazis, de la guerra civil y la República Española frente a la intervención del nazifascismo y abrió sus brazos al exilio de España, entre otras acciones. Pues espero no haberme extendido mucho, pero pues este fue ya el panorama y las conclusiones de lo que fue la posición de México en la Primera Guerra Mundial. Y pues estoy a la orden para preguntas y comentarios, Ceci. Muchísimas gracias, Pati. Excelente tu presentación, como siempre. Es un gusto escucharte. He visto varios videos tuyos de otras pláticas sobre la historia de México que se los recomiendo a todos. Están en tu página, ¿no? Que tienes un blog muy, muy interesante con todos tus discursos, conferencias, libros, en fin. Se los recomiendo mucho que lo consulten. Y yo quisiera hacer primero un par de comentarios, Pati, si me lo permites, sobre un poco cómo era la relación México-Alemania en esa época, que mencionaste algunos datos que me gustaría complementar y quizá poder ahí abonar un poquito a la discusión, en lo que se formulan un par de preguntas. Las empresas alemanas pues se establecen desde el inicio de la independencia de México y realmente evolucionan muy dinámico, muy favorablemente a lo largo de todo el siglo XIX. Y es durante el Porfiriato que realmente se consolida ya un mercado propiamente dicho. Alemania exporta, provee a México de tecnología, provee de maquinaria, también ofrece créditos a México, y se va construyendo ahí una relación comercial muy, muy fructífera. Ejemplo de ello, por ejemplo, en 1894 se funda el Colegio Alemán en la Ciudad de México, un poco a partir de las nuevas colonias alemanas que mencionaste, Pati, que empiezan a llegar a México por invitación de México para invertir y expandir sus negocios. Unos años después, en 1898, se crea el periódico alemán Deutsche Zeitung von México, y que se vuelve un periódico de gran importancia para los alemanes en América Latina. De las empresas o comercios que se establecen en esta época, principalmente es la industria cervecera en varios puntos del país, las plantaciones del café en Chiapas, pero también empresas constructoras como Holzmann, de electricidad, Siemens, AEG y la química Bayer. Son empresas que se establecen hacia fines del siglo XIX y principios del XX. Y entonces pues se va construyendo esta relación comercial y de negocios y de inversión importante para ambos países, y que pues va de acuerdo con la política que se trazó en esa época el Porfiriato, pues que era atraer inversión extranjera, diversificar sus relaciones exteriores, tener un poco más de influencia en la opinión pública de Estados Unidos y por supuesto atraer una diáspora pues que tuviera los fondos necesarios para hacer prosperar a México. Mencionas por ahí lo del armamento, que es un tema que también me gusta y también podríamos comentar más adelante. Por ejemplo, el consorcio Krupp también intenta, ¿no?, vender más armamento a México, pero pues ahí entra en conflicto un poco con los intereses franceses que ya dominan un poco el mercado nacional. Pero bueno, ahí va, la relación comercial México-Alemania va creciendo. Se establece la primera ruta naval directa en 1879. Hay una mayor demanda de tabaco, café y maderas, y hacia 1905 México también empieza a exportar caucho, que esto es muy importante para la producción de bicicletas, motocicletas y automóviles ya en Alemania, ¿no?, ya como proveedor de esta industria que se va expandiendo.
Es interesante señalar, y esta nota la tomé de uno de los libros que coordinaste de México y el Mundo, en el tomo 4 de Roberta Layú, que co-coordinaste, ¿no? con otros autores, que menciona que en esta época fue cuando se revirtió la relación comercial de Europa-Estados Unidos. Primero, al inicio del porfiriato, era el 60% del valor del comercio de México era con Europa y solo el 30% con Estados Unidos, pero para 1910 ya se había invertido. El comercio con Estados Unidos era del 70% y de Europa del 27%. Entonces ahí vemos cómo se van dando esta penetración cada vez más de nuestro vecino del norte. Se llegan incluso a establecer hasta 20 fábricas de cerveza en Guadalajara, Orizaba, México y Toluca, ferreterías, fábricas, bienes raíces, agricultura, en fin, la Casa Boker, una gran ferretería también en la Ciudad de México. Pero también existe este interés cada vez más imperialista de los alemanes de crear también bases militares, en lo que comentábamos del armamento. Este gran flujo comercial y de negocios se interrumpe con la Primera Guerra Mundial por todas las circunstancias que ya mencionaste, y sin embargo se crea como un paréntesis y para Alemania la relación con México es muy pragmática, se mantiene a nivel de lo tradicional, digamos, pero todo este interés comercial continúa. O sea, para Alemania el interés primordial en Latinoamérica es México, a pesar de los otros mercados que se van abriendo. Entonces, es muy interesante ver esto, cómo Alemania mantiene su interés con México a pesar de lo que pasó durante la Primera Guerra Mundial. Obviamente, Alemania tiene interés en volver a retomar su ubicación en el mundo, y para ello, pues México es un mercado importante, si bien para México no, porque la balanza comercial era favorable a Alemania, pero para México pues también es importante mantener esta relación tradicional con Alemania. Y bueno, pues hasta hoy en día, se me olvidó mencionar que tan evoluciona esta relación que en 1929 se establece la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio, que después también sería de industria, y ya hoy en día tiene alrededor de 800 socios y hay 1.700 empresas alemanas en nuestro país haciendo negocios y con plantas productivas también importantes. Entonces, para México este periodo de la historia es importante en su relación con Alemania, pero pues con estos matices difíciles que acabas de comentar, Pati, por supuesto. Yo quisiera pasar, no sé si quieras comentar algo de lo de México-Alemania o pasamos ya a lo de las preguntas. Yo creo que es muy importante destacar que ha habido en el pueblo mexicano una simpatía muy grande por el pueblo alemán, que no se ha empañado y que continúa. Inclusive, pues, ha habido muchos líderes mexicanos que sí, en efecto, pensaban que era fundamental tener un equilibrio en las relaciones con Europa para hacer contrapeso a la situación de nuestra vecindad con Estados Unidos. No te oigo, Ceci. Ya. Ahora sí, perdón. Comentábamos en preparación a este conversatorio también la admiración que tenía, ¿no?, Porfirio Díaz hacia el emperador Bismarck, y que esta germanofilia, digamos, también de Carranza, representó también un problema, digamos, ¿no?, en cómo lo veían a nivel nacional, pues las distintas élites que querían pues tener una relación quizá con otros países europeos que les eran más cercanos, ¿no?, como Francia o Gran Bretaña, ¿no? Definitivamente
Este fue un poco el tema. En cuanto a las preguntas, la Constitución, mencionabas, de 1917, pues obviamente fue un parteaguas, como sabemos, en materia de derechos sociales para los trabajadores, y que después la segunda Constitución a nivel mundial que retomó estos elementos también fue la de Weimar en 1919. ¿Nos pudieras comentar un poco cómo es que México logró incorporar estos derechos de los trabajadores en la Constitución? Ha de haber sido un debate intenso, el constituyente, y si se retomó algunos elementos de nuestras constituciones previas. Sí, fue un proceso muy importante que empezó desde el programa del Partido Liberal Mexicano. Yo había mencionado que al inicio del siglo salió el periódico Regeneración, y este periódico Regeneración y el Partido Liberal van a echar en cara a Porfirio Díaz, como mencioné, el incumplimiento de las leyes de reforma. Para mantenerse en el poder, les daba privilegios a los miembros de la iglesia, no cumplía pues con la separación entre los asuntos eclesiásticos y los asuntos civiles, había concentrado la riqueza y el poder, la desigualdad y la pobreza del pueblo mexicano, pues se da en este dicho popular que les puse, de que México era la madre de los extranjeros y la madrastra de los mexicanos. ¿Por qué? Porque se les daba todo tipo de ventajas a las empresas extranjeras, y a costa de bajísimos salarios para los trabajadores mexicanos. Además, habían crecido los latifundios, se había establecido el sistema de Estados Unidos, que era contrario a toda la legislación mexicana, de que el dueño del suelo era dueño del subsuelo. Entonces, esto pues fue muy importante pues para las compañías petroleras extranjeras, pero le quitaba a México el dominio sobre este recurso fundamental. Y con ese motivo, pues se hizo una ley que se llamó deslindadora de terrenos baldíos, y entonces crecieron los latifundios en una forma estruendosa, y ante todo esto, pues vino el movimiento revolucionario que tuvo pues sus implicaciones políticas para establecer la no reelección, que fue la bandera de Madero, la no reelección, y también el sufragio universal, que el voto fuera directo y no indirecto como había sido hasta ese momento. Pero también había las demandas sociales de los trabajadores del campo que pedían tierras, reparto de tierras, de los obreros que pedían derecho a sindicalizarse, derecho a huelga, un horario de trabajo, descanso dominical. Y todas estas demandas se empezaron a difundir por Regeneración, este periódico. Hubo grandes huelgas que fueron terriblemente reprimidas, como la huelga de Río Blanco, y primero fue la de Cananea, de los mineros, en donde fueron reprimidos hasta con Rangers de Estados Unidos, imagínense. Y la huelga de Río Blanco fue reprimida en forma tan terrible que tenemos las fotografías de los vagones de ferrocarril llenos de cadáveres de los huelguistas. Entonces, ante esta situación, pues desde luego viene, como ya sabemos, primero la etapa de Madero, no puede consolidar su gobierno, se derroca a Victoriano Huerta, y viene la lucha por el poder entre los grupos revolucionarios. Los zapatistas demandan el reparto de la tierra,
y los villistas con otra perspectiva, porque tenían la perspectiva de los ranchos del sur de Estados Unidos y no de las comunidades indígenas del sur de México, pues, pero ambos piden los derechos sociales de los trabajadores del campo y de la ciudad. Entonces, en medio de esta lucha, Carranza tiene la habilidad de tomar las banderas sociales. Entonces, antes de que se dé la Constitución, ya Carranza ha dictado una ley para que se reparta la tierra, una ley agraria. Ha dictado también leyes para los trabajadores, la ley del divorcio para emancipar a las mujeres. Y entonces por esto es que cuando viene la Constitución de 17, pues todas estas demandas sociales que ya se habían decretado en estas leyes se incorporan a la Constitución. Entonces tenemos que en el artículo 3 se establece la educación laica y se prohíbe a la iglesia que la imparta porque la iglesia había sido enemiga de la revolución. También se da el artículo 27 en donde se suprimen los latifundios y se repartirá la tierra, y el 123 sobre todos los derechos de los trabajadores. El poder no solamente sindicalizarse, tener derecho a huelga, un salario mínimo, un descanso una vez a la semana, que se les pague por los daños que sufren en el trabajo, que se les dé seguridad. Inclusive también, esto es muy importante, se les da derechos a las mujeres trabajadoras. Se establece que una mujer embarazada no debe de tener ningún trabajo físico antes del parto y que gozará de 3 meses de licencia con goce de sueldo y que no se le podrá despedir. Todas estas medidas se incorporan por vez primera a una constitución. Hay un gran escándalo de que que no es necesario que estén en la constitución, que se pueden hacer en leyes secundarias, pero los revolucionarios, que aunque eran todos carrancistas los que están en el Congreso, no aceptan que esto se posponga. Quieren que quede en la Constitución. ¿Y qué es lo que retoma la Constitución de Weimar? ¿Qué es lo que pone en su Constitución? Pues si hacemos un paralelismo, vemos que desde luego la Constitución de Weimar de 1919 establece el principio de soberanía popular, establece una república federal, igual que también se estableció en México, un periodo gubernamental de 4 años para el presidente, igual que se había hecho en México, un poder legislativo con 2 cámaras, igual que la Constitución mexicana. Y aquí hay un punto muy importante en donde la Constitución de Weimar da un paso que la Constitución mexicana no dio. Se va a establecer el sufragio universal para hombres y mujeres. En México no se dio la ciudadanía a las mujeres y no se dio la ciudadanía a las mujeres precisamente por el conflicto con la iglesia, porque se consideró que las mujeres estaban controladas por la iglesia católica, la iglesia pues mayoritaria del país, prácticamente la única, porque eran muy pequeñas las comunidades no católicas, y en este panorama no se consideró que se perderían los avances de la revolución si votaban las mujeres, porque iban a votar por los grupos conservadores y por las medidas que quería la iglesia. Esto es un punto que lograron avanzar en la Constitución de Weimar. Y por otra parte, también la Constitución de Weimar establece los derechos sociales, tanto para los obreros, en cuanto a tener seguro para la salud,
para la maternidad, para la vejez y para todas sus enfermedades. Entonces, pues es muy interesante cuando celebramos aquí el centenario de nuestra Constitución. Tuve el gusto de invitar y que participaron investigadores del Instituto Max Planck de Alemania e hicieron este comparativo. Muchas gracias, Patti, por estos detalles muy interesantes que mencionas entre cómo nuestra Constitución fue precursora en estos temas y importantes, ¿no? De los derechos sociales de los trabajadores, en tanto en otros nos vimos un poco más conservadores, por decir algo. Yo sé que no va con el tema, pero ahorita que mencionas lo del voto de la mujer que se dio en México hasta 1953, yo sé que también tu experiencia en estos temas es muy vasta. Solo si pudieras mencionar dos cositas sobre cómo se dio finalmente a nivel político esta ciudadanía plena. Sí, con mucho gusto y perdón por la, la garganta que no está muy bien ahorita. No tengo COVID, pero de todas maneras está medio irritada. Bueno, quiero decirles que fue un proceso muy difícil por la gran disputa política que se dio a lo largo de la historia de México entre la Iglesia y el Estado. En Alemania hubo una situación muy diferente, porque bueno, ahí hubo una pluralidad de iglesias, con las iglesias protestantes, pero en México la iglesia hegemónica fue la iglesia católica y lo sigue siendo hasta la fecha. La iglesia participó en el proceso de independencia apoyando a la corona española, condenó a la insurgencia, excomulgó a todos los insurgentes, a pesar de que de la propia iglesia surgieron líderes del bajo clero que apoyaron al movimiento independentista y lo encabezaron. Hubo la guerra más sangrienta de México en el siglo XIX, fue la Guerra de Reforma, para que la Iglesia Católica se sometiera a la autoridad del Estado, porque le disputaba la soberanía al Estado. Y como había intolerancia religiosa en todas las constituciones de la primera mitad del siglo XIX, pues entonces había un Estado confesional y la Iglesia era el desideratum de la política junto con el ejército. A esto se opusieron los liberales y después se opusieron los revolucionarios. Doy estos antecedentes para que se entienda que en realidad tenían razón. Algunas amigas feministas, yo soy feminista también, pero como he estudiado estos temas toda mi vida, pues tengo que decir exactamente lo que pasó y si hubieran sido manejadas por la iglesia, así como en 1931 en España, pues la gente de izquierda luchó para que votaran las mujeres y cuando fueron a votar las mujeres votaron por la derecha. Entonces, esto fue lo que temieron los mexicanos, primero de la revolución y luego el propio Lázaro Cárdenas, que congeló su propia iniciativa. Entonces, el voto de la mujer se da en forma tardía por este problema político de la disputa por la soberanía de la Iglesia Católica contra el Estado emanado de la Revolución. Y se va a dar la ciudadanía limitada a nivel municipal en 1947 y después ya a nivel federal en 1953.
Y bueno, todavía nos falta mucho por avanzar porque tuvimos la primera gobernadora en 1979, Griselda Álvarez, y hoy, 2020, solo tenemos 2 gobernadoras de 32 entidades federativas. Muchas gracias, Patti, por esta visión que siempre me causaba inquietud, porque fue que México obtuvo tan tardío el voto para las mujeres. Patti, quisiera hacerte una última pregunta que tampoco tiene que ver con el tema de hoy, pero bueno, tú fuiste directora general del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, donde tuvimos el gusto de colaborar y donde aprendí mucho de ti, de tu gran profesionalismo. Gracias. Y después, bueno, en fecha reciente fuiste embajadora de México en Colombia, pero siempre has estado vinculada a la Cancillería por muchas razones. 2 preguntas que me gustaría que comentaras para el cierre. ¿Cómo ves hoy en día que debería de ser el perfil del diplomático moderno? ¿Cómo ves tú con todos los personajes de la historia que has estudiado y, por ejemplo, que comentabas Carranza, un gran estadista que al principio no se le veía, pero al final logró sacar el país adelante en esta coyuntura? ¿Qué recomendaciones podrías dar también a los jóvenes en ese sentido? Me interesaría conocer mucho tu opinión. Bueno, en primer lugar, que estudien historia diplomática. Esto van a decir, bueno, es porque es historiadora y entonces le gusta su profesión. No, de verdad, ahí encontramos para resolver cualquier problema que se nos presente en nuestro trabajo, tenemos que ver cuáles son los antecedentes, cuáles son las causas de ese problema. Y en ese sentido, el conocimiento de la historia nos da luces sobre el presente y nos permite hacer diferentes escenarios para el futuro. Realmente el conocimiento de la historia diplomática es fundamental. Mucho se dijo que, pues, luego el trabajo de los diplomáticos ha venido cambiando desde que los jefes de Estado, pues, primero podían comunicarse directamente con telegramas, después agarrar el teléfono, ahora a través de WhatsApp o de cualquier otro medio, y que entonces el trabajo del diplomático se veía acotado porque ya había una vinculación permanente entre los tomadores de decisiones de los diferentes países. Y yo creo que en ese sentido, la diplomacia contemporánea tiene que ser una diplomacia abierta. En este sentido, creo que es muy importante participar en las redes sociales. Las redes sociales ciertamente pues han tenido muchos críticos. No sé si ya vieron el documental de Social Dilemma, en el que se está planteando que los jóvenes pues están teniendo muchos problemas psicológicos causados por las redes sociales y demás, pero yo creo que en esta diplomacia abierta, moderna, el diplomático tiene que estar presente en las redes sociales y en todas estas actividades, desde luego, para facilitar el conocimiento entre los pueblos, el suyo y en el que está representándolo, y también pues lograr un acercamiento. A mí me gusta mucho la definición de Carranza de la diplomacia, que debe servir a la fraternidad internacional. Y creo que nos ha tocado en este momento vivir un momento histórico, es un parteaguas, esto del COVID, que no es la primera pandemia. Déjenme decirles que acabo de terminar un artículo sobre las epidemias a lo largo de la historia, y tenemos que hay
pues la peste blanca, por ejemplo, que es la tosferina, pues la encontramos desde las momias egipcias y está repuntando en nuestro tiempo. Están muy preocupados los neumólogos porque hay un repunte de la tosferina. Y hay muchas pestes que han sido demoledoras, como la peste negra, que tuvo rebrotes no solamente en la Edad Media, en la Edad Moderna, sino todavía en el siglo XX en Asia y en África. Entonces tenemos que estar preparados para los cambios, porque estas pandemias traen cambios, no solamente pues es la pérdida de vidas y todo lo que ello implica con el impacto social que tiene, sino las crisis económicas que generan y también los cambios políticos e incluso del orden internacional. Entonces yo creo que las y los diplomáticos tienen que estar muy conscientes de que vivimos un parteaguas histórico y en ese momento prepararnos para los diversos escenarios y ver todos los cambios que han provocado pandemias anteriores a lo largo de la historia, caída de gobiernos, el cambio del urbanismo, en fin, el desarrollo de la ciencia. Entonces, pues el diplomático tiene esta visión global, tiene que dominar y ver todo en su conjunto, esta aldea global en la que vivimos, que pronosticó Marshall McLuhan hace más de un cuarto de siglo, y hace yo creo que como medio siglo, y que es el mundo que tiene que dominar el diplomático. Muchas La gracias. diplomática, Sí, la también. diplomática. Muchas gracias, Patti, por estos comentarios finales. Quiero pasarte un par de mensajes de saludos. Desde Canadá, Héctor Chaparro, saludos a la doctora Galeana. Cora Bons, también aprendiendo muchísimo con la doctora. Reina Escudero Sánchez, también Irma Irene Ramírez Flores, muchas felicitaciones, como siempre aprendiendo mucho. Anita Bautista también, gracias por compartir sus conocimientos. Hugo López también, gracias por compartir con nosotros en esta conferencia. Pues muchísimas gracias, Patti, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Ceci. En este conversatorio. Pues se me quedaron muchos temas en el tintero, como decimos. Ojalá podamos tener a principios de año que entra un nuevo conversatorio con algún tema que seguramente encontraremos alguno de interés Claro que sí, para la claro que comunidad. sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos. El gusto es mío. Todo mi cariño, Ceci. Muchísimas Y gracias. para todos los miembros del Servicio Exterior Mexicano que defienden los intereses y los principios de México en cada una de las trincheras que son nuestras embajadas y consulados. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenos días en México. Hasta luego.